Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también en las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir expositivamente, quiere decir versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también permíteme expresar nuestra gratitud a nuestra audiencia en cuanto nosotros estamos recibiendo diariamente todas las preguntas bíblicas a través de nuestra audiencia, que envían sus preguntas por texto escrito a través de nuestro número de WhatsApp, el aplicativo de WhatsApp, el chat de WhatsApp, y ese número es absolutamente gratis por todas partes del mundo. Permíteme compartir ese número para el beneficio de nuestra audiencia. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas por texto y nosotros estamos respondiendo diariamente a todas sus preguntas bíblicas, y luego muchas veces incluimos algunas de esas preguntas en el siguiente programa para amplificar el tema delante de nuestra audiencia. Y también permíteme extenderle una invitación para aquellos que están en Cusco, porque este programa se transmite del canal Telenet HD 12.1 en Cusco, y de ahí se difunde por todas partes del mundo a través de las redes sociales. Y escuche bien, para aquellos que están en Cusco, le extendemos cordialmente una invitación para asistir a la iglesia cristiana de la Gracia, donde nuestro pastor Ángel Puente de la Vega está pastoreando la iglesia. Y escuche bien, él también está enseñando esta palabra expositivamente cada domingo y los miércoles. El culto comienza los domingos a las 9 de la mañana. La escuela dominical no pierde esa oportunidad. Y luego a las 10:30 en punto de la mañana comienza el culto principal ahí. Y los hermanos de la iglesia están con los brazos abiertos para recibirlo, para que tú puedas entrar en el compañerismo de amor juntamente con ellos, pero también en el compañerismo de la palabra del Señor. Permíteme explicarle que la iglesia está localizada en Cusco, en la zona de Huanchac. Está localizada en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa. Garcilaso y Huanacapa, el edificio 305 de Huanacapa, ahí está en el 5º piso, pero escuche bien, hay un ascensor, gracias a Dios. Ahí está la iglesia ubicada cada domingo, 9 de la mañana, 10:30 de la mañana domingo, y luego a los miércoles a las 6 p.m. comienza el culto de estudio bíblico y el culto de oración. Para más información, comuníquese con el número que está en la pantalla, pero permíteme, es 1-310-804-7733. Pero también a aquellos que están en los Estados Unidos, donde nosotros nos encontramos en el estado Carolina del Sur. Carolina del Sur, estamos entre Norte Carolina y estamos entre la Florida. Ahí está el estado de Carolina del Sur, y estamos en la ciudad Aiken, en la ciudad de Aiken, en la iglesia bautista de Town Creek. La iglesia bautista de Town Creek, donde tenemos el privilegio de pastorear la iglesia. Y tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, y luego a las 10 en inglés. Y luego durante la semana tenemos un sinfín de otras actividades. Y la iglesia está ubicada en 250 Town Creek Road. Ahí está la dirección, 250 Town Creek Road. Y ahí nosotros tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana. Para más información y ambas iglesias, escuche bien, el número es 1-310-804-7733. Ahí te mandamos la información en cómo llegar a la iglesia. Muy bien, vamos a rezar a nuestro estudio en la palabra del Señor, por favor, y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5. Y ahora llegamos a esta última parte aquí en Romanos capítulo 5, y estamos ahora enfocándonos en versículos 19, 20 y 21, que es estos últimos versículos aquí, del versículo 19 hasta 21 en Romanos capítulo 5. Ahora, aquí el tema que el apóstol Pablo está enfatizando aquí, y le da hincapié aquí, el énfasis es aquí sobre, hablando de la justificación y la justicia y la ley. La justificación, la justicia y la ley, ¿no? Y aquí llega a lo que nosotros vamos a nombrar la conclusión.
la conclusión es uno de los pasajes más instructivos. Aquí este es uno de los pasajes más instructivos y sorprendentes de todas las escrituras. Repito, estos últimos 3 versículos, 19, 20, 21, aquí en Romanos capítulo 5, es uno de los pasajes más instructivos y sorprendentes de todas las escrituras. ¿Y por qué? Bueno, ahí vamos a llegar. Y sabe que nuestra costumbre es siempre leer la palabra en 2 versiones, la Biblia cristiana, protestante, o como tú lo quieres nombrar, y la Biblia católica romana. Y tú sabes que en ambas tradiciones, en la iglesia católica tiene un sinfín de versiones de la Biblia que ha sido escrito, depende del país y la época que en cuanto se tradujo, y siempre se está actualizando para que sea más comprensible la Biblia católica. Tenemos un sinfín de versiones, y luego también en el otro lado de la moneda, con los protestantes, ¿no? Con los evangélicos, también ellos tienen muchas versiones. La cosa es que cuando se aplaca el polvo y se vaporiza el humo, descubrimos que las 2 Biblias dicen la misma cosa, aparte la apócrifa, pero dice la misma cosa. Vamos a leer primeramente en la versión cristiana, Romanos capítulo 5, versículos 19 hasta 21, y escuche bien, dice: porque así como la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Versículo 20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21. Justicia, mire, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Note bien, por favor, lo que dice en la versión católica, de versículo 19 hasta 21. Dice: y como por la desobediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, que hablando de Adán, así también por la obediencia de uno solo, Cristo, todos recibirán la salvación. En cuanto a la ley, versículo 20, en cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. Versículo 21, de modo que si el pecado trajo el reinado de la muerte, también la gracia reinará y nos obtendrá por medio de nuestro Señor Jesucristo la salvación que lleva a la vida eterna. Bueno, yo creo que la Biblia está bien clara aquí, no importa qué versión tú estás leyendo, que la salvación viene a través de una persona, y es la persona del Hijo de Dios, Jesucristo. Ninguna iglesia tiene la autoridad, y ni siquiera tiene la capacidad, y no tiene suficiente justicia propia para salvar a nadie. La iglesia no te puede salvar. O sea, a mí no me importa a mí no me importa qué iglesia tú estás asistiendo, pero si te dicen que la salvación viene a través de ellos, hágale la pregunta. Mira, hágale la pregunta. Muéstrame eso en la Biblia. Ahora, yo a través de más de 4 décadas, más de 40 años en el ministerio, yo he descubierto unas cosas muy interesantes, ¿no? Y el fenómeno que yo he visto, y mira, yo he tenido el privilegio, y trata de entender, yo no estoy aquí jactándome, por favor, eso no me vaya mal interpretar, pero yo he tenido el privilegio de viajar por todas partes del mundo, por un montón. Pues mira, yo he trabajado en 14 países en África, he trabajado en un sinfín de países en la Asia, y también en Europa, ¿no? Y por todas partes, en las Américas, de los Estados Unidos para abajo hasta Argentina. Mire, yo he tenido ese privilegio, administrar. Y el fenómeno que yo he encontrado en Latinoamérica, en el pueblo hispano hablante, depende de qué clase de iglesia estamos hablando, ¿no? Y es esto, que en los dos lados de la moneda tenemos aquellas iglesias que son lo que yo creo nombrar legalistas, que tienen un sinfín de reglas que es interminable, ¿no? Imposible de vivir, pero y tienen la gente esposado, amarrados, atados, con un sinfín de reglas. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso está esta idea que la salvación viene a través de la iglesia. Y luego tenemos en muchas iglesias católicas, y no todas son igual, por favor,
como las iglesias evangélicas, no todos son igual, y que enseña que la salvación viene a través de la iglesia. Bueno, yo digo, vamos a decir que yo estoy de acuerdo con ambos. Muéstrame en su Biblia, ¿no? Muéstrame en la Biblia católica y muéstrame en la Biblia protestante, ¿no? Muéstrame donde la Biblia dice que la salvación viene a través de la iglesia. Y tú jamás, nunca lo vas a encontrar. Y el punto aquí es que nuestra salvación depende de la persona de Jesucristo, lo que Él hizo. Por esa razón la Biblia dice que por un solo hombre, Adán, entró la condenación, el pecado y la muerte. Pero por otro hombre, Cristo, entró el perdón, la misericordia, la gracia y la salvación para la vida eterna. Aquí no habla de esta rama de iglesias y esta rama de iglesia, esta denominación, esta religión. Habla de dos personas hablando bíblicamente. Y muchas veces nuestras enseñanzas eclesiásticas, nuestras enseñanzas a nivel de las iglesias, ¿no? Son buenas enseñanzas y algunas son equivocadas. En esta área, ambas iglesias están demasiado equivocadas y creen que su iglesia puede salvar a una persona. Note bien lo que está pasando aquí. Yo creo que hay tres cosas que queremos compartir aquí hoy día basándonos en las preguntas de parte de nuestro pueblo. Yo creo que aquí incluye 3 puntos. Punto número 1, escuche bien. La desobediencia de Adán convirtió en pecadores. La desobediencia de Adán convirtió en pecadores a muchos. En otra palabra, a todos los hombres. La desobediencia de Adán convirtió en pecadores a muchos, a todos los hombres, pero la obediencia de Cristo hizo justos a muchos. Lo voy a repetir, este es el punto, porque aquí está el énfasis, ¿no? Que yo le quiero dar aquí, a este punto saliente aquí. ¿Por qué? Porque es aquí donde entró muchas preguntas de parte de nuestra audiencia. Note bien, la desobediencia de Adán convirtió en pecadores a muchos, todos los hombres en realidad, ¿no? Eso está bien claro en versículo 12 de Romanos capítulo 5 y también en versículo 18. Pero la obediencia de Cristo hizo justo a muchos. Mire bien, abre su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a rezar ahí. En Romanos 5, 12, mira lo que estoy, para que tú veas lo que estamos hablando. En versículo 12 dice así. En la versión cristiana dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. En la versión católica lo dice así en Romanos 5:12, así pues por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, y como todos los hombres pecaron, a todos llegó la muerte. Ahora, versículo 18, en ese mismo capítulo 5. En la versión cristiana dice, así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de la vida para todos los hombres. En la versión católica, versículo 18 dice así, por tanto, así como por el delito de uno solo la condenación alcanzó a todos los hombres, así también la fidelidad de uno solo es para todos los hombres de fuente de salvación de vida. O sea, el énfasis aquí es que el hombre, la humanidad, la raza humana fue condenada y separada de la presencia de Dios, ¿no? En una palabra, de su gracia, de su misericordia, etcétera, 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 porque un hombre, Adán, desobedeció la voz del Señor. Y este es el problema de la raza humana, que nosotros creemos que tenemos el lujo y el derecho y la autoridad de minimizar nuestros pecados. No es nada grande. Tú tienes que entender que es una equivocación, es un error, perdóname, me equivoqué. No, hombre, el pecado es pecado en la Biblia. Ahora, humanamente hablando, en nuestras culturas, nosotros normalizamos, la tendencia es normalizar, ¿ves?, nuestros errores, que nosotros nombramos como error, equivocaciones, malentendimiento, mal ejecución con buena intención. No, eso no existe en la Biblia. Eso no existe en la Biblia, en ningún sentido.
El pecado es pecado. Y también en la Biblia no existe pecados grandes y pecados pequeños. Eso no existe. Está como la mentira blanca, con buenas intenciones para un bien más mayor. No, eso no existe. Escuche bien. Si no es parte de la voluntad de Dios, eso no existe. Y tú tienes que entender que eso nos separó. Lo que hizo Adán nos separó la raza humana, ¿ves?, de la presencia de Dios. ¿Por qué tú crees que cuando Adán fue echado afuera del huerto de Edén, del paraíso, él y Eva, ¿no? Nosotros fuimos echados afuera con él. Así es. Ahora, para regresar, es a través de otra persona, Jesucristo. Porque note bien, el pecado y esto es, aquí es muchas veces que donde hay una lucha para tratar de entender. Y lo que estoy haciendo aquí es respondiendo a varias preguntas que entraron de parte de nuestra audiencia. Y esta idea de que creemos que podemos decir, bueno, perdón, discúlpame. Pero muchas veces cuando nosotros decimos, perdón, discúlpame, es con la idea de eliminar, anular, evadir, ¿no?, las consecuencias. Pero eso no funciona con Dios. Dios nos perdona 100%, pero alguien tiene que pagar el precio de la consecuencia del pecado. Y eso fue lo que hizo el segundo hombre, que se nombra Jesucristo. Ahora, nuestro perdón y nuestra entrada en el paraíso viene a través de lo que hizo Cristo por nosotros. Por esa razón yo te digo que ninguna iglesia nos puede salvar. Nos puede conducir, nos puede señalar el camino a través de la palabra de Dios, pero no nos puede salvar. Entonces, tenemos que entender eso. Ahora, Jesucristo llevó una vida sin pecado. Yo creo que, bueno, le damos el asentimiento mental, sí, intelectualmente entendemos, pero tú y yo no tenemos ninguna experiencia de ese concepto de poder vivir en la tierra, humanamente hablando, sin pecado. Eso nos cuesta un poco. Pero Cristo, Jesús, vivió aquí y llevó una vida sin pecado en esta tierra. Nunca pecó. Cristo nunca pecó. Nunca desagradó a Dios, ni siquiera una sola vez. Eso nunca sucedió. Era perfectamente, en otra palabra, Jesucristo era perfectamente justo, obteniendo teológicamente hablando, quiere decir obteniendo la justicia ideal. Cristo obtuvo la justicia ideal para nosotros. Puesto que su justicia, la de Cristo, es la justicia ideal, puede representar la justicia de todos los hombres, y esto es exactamente lo que ocurre. Y esta es la parte que la gente no entiende. No, que yo voy a orar y voy a servir en la iglesia y voy a dar ofrendas y etcétera, 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 etcétera. Pero eso no te salva. Si tú no reconoces lo que ocurrió en la cruz por tu beneficio. Mira, cuando un hombre cree en Jesucristo, Dios hace que la justicia ideal de Cristo cubra al hombre, porque el hombre cree y honra a su Hijo, a Jesucristo. Ahora, ¿qué significa creer? Y para la mayor parte de la gente, creer es, yo creo. Solamente es algo mental. Yo creo. No. La palabra creer aquí, en este sentido, en este concepto relacionado con Cristo Jesús, es que sí, yo entiendo y yo creo y yo acepto que fuiste a la cruz a morir por mis pecados, y ahora yo me arrepiento de mis pecados,
porque pagaste el precio de las consecuencias de mis pecados. Yo tengo que reconocer que eres el verdadero Señor de mi vida y el Salvador de mi vida, y ahora voy a someter mi vida a tu persona, Jesucristo, a través de tu palabra. Ahora tú notas ahora puedes notar que esta palabra creer es mucho más que darle un asentimiento mental. Es mucho más que sea una decisión intelectual, mucho más que eso. Y con razón mucha gente asiste a la iglesia, sí, yo creo, pero su vida nunca cambia. Algo está mal en su creer. A todo hombre que así honra al Hijo de Dios, creyendo y confiando en Él, Dios lo honrará contando su fe como justicia. Es así de simple de profundo. Así es de simple de profundo. Por la obediencia de Jesucristo, los muchos serán hechos justos. Vos no quieres ser incluido en ese grupo. La decisión es suya. Pero note, una persona debe creer verdaderamente, tener el tipo de creencia que realmente confía en Jesucristo, que realmente entrega su vida a Cristo, que pone a todo lo que es y tiene sobre Jesucristo y a su cuidado. Es ahí donde mucha gente falla. Es ahí donde falla. Es literalmente donde mucha gente falla. Solamente le dan otra vez un asentimiento mental. Sí, está bien, pero su vida no, siguen viviendo sus vidas igual como si nada hubiera sucedido. Eso está bien claro. Está bien claro. Y la gente, pero el problema no es que la gente, mira, escuche, no es que la gente no entiende, esa es una mentira. Esa es una mentira, porque la gente sí entiende. Es que rechazan la idea que tienen que darle cuenta mientras que están vivos a Dios. Solamente quieren que Dios se encargue de darle el boleto, el ticket, el boleto para entrar en el reino. Mientras, hasta que yo aparte de esta tierra, yo quiero vivir como me da la gana, como un diablito feliz, un pagano feliz. Y esa misma gente son las que se llenan las iglesias. Y con razón. Nos dicen, bueno, la iglesia está llena de una bola de hipócritas. Sí, sí. Cuando la gente me dice, yo nunca estoy ofendido que me digan, bueno, la iglesia está llena de hipócritas. Por supuesto que está llena de hipócritas. Si vos estás presente, está llena de hipócritas. Seguro que sí. El mercado está lleno de hipócritas. Las escuelas están llenas de hipócritas. La comisaría, el departamento de policía está llena de hipócritas. La maestría, el sistema educativo está lleno de hipócritas. Los políticos son hipócritas, el gobierno está lleno de hipócritas, la cultura está llena de hipócritas, el campo está lleno de hipócritas, las ciudades están llenas de hipócritas, las calles están llenas de hipócritas. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Seguro que sí. Mira, ¿de dónde tú crees que es? Mira, dame una pregunta. Si estamos de acuerdo, y no estoy seguro que estamos de acuerdo, no estoy seguro, pero hago una pregunta. Si tú me dices que la iglesia está llena de hipócritas, y sí, muchos son hipócritas, ¿de dónde vienen? ¿Cayeron del cielo? No, vienen de nuestra cultura, vienen de nuestras calles, vienen de nuestra sociedad, vienen de nuestras familias, vienen de nosotros mismos. Los hipócritas no son extranjeros que llegaron con un pasaporte y una visa. Nosotros somos los hipócritas. O sea, tenemos que entender. Cuando alguien me dice, yo no estoy ofendido y yo no tengo ninguna necesidad de defender eso, yo digo, sí, es cierto. Vete al hospital y tú vas a ver un montón de hipócritas.
enfermeras que son hipócritas, doctores que son hipócritas. Seguro que sí. Yo lo veo por toda parte. Mi oración es: Señor, sálvalo. Sálvalo. Rescátalo de ellos mismos. Esa es mi oración. Pero si es que tú crees realmente, verdaderamente, el problema es que muchos no creen verdaderamente. Ahí está el problema. Vamos a ver si podemos amplificar esta idea. Abre su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a llegar al libro de Hechos, por favor, capítulo 2. Mira bien lo que dice aquí en Hechos, capítulo 2, por favor. Mira lo que dice en versículo 2. No, perdón. No Hechos. Hebreos, capítulo 2. Vamos a Hebreos, capítulo 2. De vez en cuando se me va la onda aquí. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Mira lo que dice aquí en versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. En la versión cristiana dice: porque convenía que aquel quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos. ¿De quién está hablando? De Cristo. Está hablando de Cristo. Mira, en la versión católica lo dice así, versículo 10. Porque era conveniente que Dios orige y meta a todas las cosas, queriendo conducir a la gloria a muchos hijos, perfeccionará mediante los padecimientos a quien iba a guiarlos a la salvación. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. Tú y yo no somos capacitados, no estamos habilitados y no tenemos la autoridad de morir por nuestros propios pecados. Sí vamos a morir. Eso está claro. Y millones mueren cada año. Mueren cada año en sus pecados y están en camino al infierno. Eso está bien claro en la Biblia. Una vez más, a mí no me importa qué Biblia tú estás leyendo, dice, la Biblia está bien clara. Está bien clara. Pero tú no tienes que morir en tus pecados. Ahí está, este es el asunto. Pero tú tienes tus propias creencias. Okay. No, que yo tengo mis propias creencias. Yo escucho eso todo el tiempo. Y no importa que sea jovencito o sea ancianito. Yo tengo mis propias creencias. Me recuerdo hablando con mi propio papá. Cuando entró en los 60 y entró en los 70, entró en los 80, y cuando mi papá llegó a los 90, ya tengo mi propia creencia. Cuando por fin me tuve que sentar con él, mira lo que dice tu Biblia. Y él tuvo que reconocer que sus creencias estaban equivocadas y no estaban alineadas con la palabra que él decía que él creía. Y él tuvo que arrepentirse en los 90 y llegar a los pies del Señor antes de morir. Y él murió. Cuando tú me dices que yo tengo mi propia creencia, lo que tú me estás diciendo es que tú estás rechazando la verdad porque ahorita no te conviene. Aquí está el problema. Pequeñito. Un problema pequeñito. Que ahorita no te conviene. El problema es que tú no estás garantizado de un próximo ahorita. Este es el problema que tú tienes. Mira bien. En el libro de Hebreos capítulo 5, por favor. Vamos a ver. Hebreos capítulo 5, por favor. Mira bien lo que dice en versículo 9. Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice esto. En la versión cristiana dice: y habiendo sido hechos perfectos. Wow. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y habiendo sido hecho perfecto, Cristo vino a ser fuente de eterna salvación para todos los hombres que obedecen. El problema es que él hizo la obra de salvación para todos los hombres. Y el problema pequeñito es que no todos los hombres obedecen o creen.
En la versión católica, Hebreos capítulo 5, versículo 9, dice así, dice, llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Vos, tú, usted, ¿le obedece? No sé, entonces es una pregunta. Este mismo libro, Hebreos capítulo 7. Vamos a Hebreos capítulo 7. Y miren lo que dice en versículo 25 y 26. Hebreos capítulo 7, versículo 25 y 27, en la 25 y 26. En la versión cristiana dice, versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios por medio de Cristo, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Versículo 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, Cristo, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Es a través de esta persona, el Hijo de Dios, que nosotros somos salvos. En la versión católica lo dice así, versículo 25-26, Hebreos capítulo 7 dice, y por eso también puede perpetuamente, dice, perpetuamente salvar a los que por medio de Él se acercaron y se acerquen a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Tal es, en efecto, el sumo sacerdote que nos hacía falta, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Todo esto viene a través de la persona de Jesucristo. Por eso yo no me meto en los argumentos de las iglesias. No, que está lleno de hipócritas. Seguro que sí que está lleno de hipócritas, por favor. Yo no entiendo el pastor, yo no entiendo el sacerdote, que dice, no, mi iglesia no está llena de hipócritas. Seguro que sí. ¿De dónde viene el pueblo? De la cultura, de la sociedad, de nuestra comunidad. Y la comunidad está llena de hipócritas. Todo el mundo son mira, el problema es que el hombre camina así en la calle. Todo el mundo son hipócritas, menos yo. Todos son hipócritas, pero yo no. Ok. Yo no voy a discutir contigo, hipócrita. Mira. Ahora note el segundo punto. Y te recuerda que te dije que el primer punto era, punto número 1, que la desobediencia de Adán convirtió en pecadores a muchos, todos los hombres, pero la obediencia de Cristo hizo justo a muchos. Ahora, punto número 2. La ley fue dada para señalar y magnificar. Estaba pensando cómo desarrollar esta declaración. Y es así. La ley fue dada para señalar y magnificar el pecado, pero la gracia de Dios fue mucho mayor. Escuche bien el punto aquí. La ley fue dada para señalar y magnificar el pecado, pero la gracia de Dios fue mucho mayor. Pregunta: ¿cuál es el propósito de la ley? Tú estás conduciendo tu carro en la calle principal de su ciudad. Me recuerdo cuando estábamos viviendo en Cusco, ¿no? En la Avenida de la Cultura. Era una locura. Una pura locura. La gente hace lo que le da la gana, no le importa. Y el problema es que se ha normalizado y se ha aculturalizado, que es parte de la cultura. La gente no presta atención a las leyes de tráfico, de conducimiento, hacen lo que le da la gana. Y la ley está señalando que el hombre está violando la ley. Una de las cosas que me gustaba hacer es hablar con la policía, ¿no? Ahora, yo entiendo que no eran perfectos tampoco. Por favor, yo comprendo eso. Pero yo salía del programa cuando estamos en vivo en el canal, en Telenet, en ese entonces era canal 35, ahora es calles Telenet HD 12.1. Y yo salía y llegaba a la esquina de la
de la Avenida de la Cultura. Ahí llegaba. Y siempre había policía enfrente del mall, Real Plaza, ¿no? Y yo, con el tiempo, llegué a conocer muchos de ellos, ¿eh? Los saludaba y le hablaba y le dije quién yo era, y algunos de la policía decían, oh, sí, tú estás en la televisión, y yo, la cosa es que al principio fue un poco difícil, me recuerdo con un sargento me dijo que usted es uno de los fanáticos, aleluya. Y dije, no, yo soy pastor, pero si tú me quieres decir que yo soy fanático, aleluya, bueno, diga lo que tú quieras. ¿Y vos? Y le dije, ¿y vos? ¿Qué eres? Un incrédulo pagano que va en camino al infierno. Y él se me quedó mirando y dijo, ¿cómo? Y dije, mira, Señor, no tiene sentido que nosotros estemos aquí ofendiendo e insultándonos unos a los otros. Yo te saludé y te hice la pregunta, si me permiten, me quiero orar por ustedes, para su bien. Y este era de un tiempo de las manifestaciones, había problemas por toda parte. La cosa es que, y luego con el tiempo nos hicimos amigos. Fue la cosa irónica, ¿no? Y un día, en la tarde, porque no lo reconocí porque no estaba en su uniforme. Él estaba en el mall. Un día, aparentemente fue su día libre, y él estaba con su esposa. Y yo estaba arriba, en el segundo piso de Real Plaza, en Cusco. Y ahí está la cafetería de Starbucks, ¿no? Y yo agarré un cafecito y yo estaba sentado ahí y estaba leyendo mi Biblia y tenía un libro. Y el Señor se me presentó. Yo dije, sí, Señor. Y me puse de pie para su lado. Le dije, ¿cómo te puedo ayudar? Yo soy Pastor Eddie. Y le dije, sí, yo sé quién eres. Y te recuerdas cuando habíamos hablado, y yo no me recordaba, porque es que no lo reconocí, ¿no? Sin su uniforme, ¿no? Y él dijo, Pastor Eddie, y reconocí la voz, y le quedé mirando, y él hizo así, y yo, el sargento, sí. Bueno, y me presentó con su señora, ¿no? Y así fue. Bueno, y la cosa es que estuvimos hablando del Evangelio. Yo le hice la pregunta. Bueno, señor sargento, ¿por qué existen las leyes? Él me dijo, para señalar cuando están violando la ley. Y el semáforo, para señalar cuando no paran o no avanzan. Y yo dije, y está haciendo preguntas sobre eso. Y le dije, ¿por qué? Yo dije, porque yo quiero entender bien cuál es el propósito de las leyes. Él dijo, es para señalar y magnificar la violación de la ley. Exacto, así es la palabra. Hola. Es igualito. Y la cosa que terminé haciéndome amigo de un montón de la policía, porque quería orar por ellos, ¿no? Yo entiendo que ellos viven vidas peligrosas. Yo comprendo eso. En cualquier momento pueden estar presentes y en cualquier momento desaparecen. Yo entiendo, yo comprendo esa cosa. Pero la cosa es que yo, y muchas veces yo me paraba a hablar con ellos después del programa, y yo salía en vivo del estudio, iba a caminar, ¿no? Cuando yo estaba solo. Y típicamente yo estaba solo, excepto los viernes, cuando estaba con Pastor John Martínez, ¿no? Pero la cosa es que durante la semana, cuando yo iba solo, tenía la oportunidad de hablar con ellos. Ahora, si tú entiendes este segundo punto, la ley fue dada para señalar y magnificar el pecado. Aquí está la ley. Tú lees y y si tú tomas tiempo regularmente lees la Biblia y dices, yo ando mal, yo ando mal. Vamos a arrepentirme. Mira, si la justicia es por Jesucristo, la persona de Jesucristo, entonces, ¿por qué nos dio Dios la ley? Me encantó esa pregunta. Yo francamente, me fascina nuestra audiencia. Me mandó esa pregunta de una persona y dije, wow, mira,
Si la justicia es por Jesucristo, entonces, ¿por qué nos dio Dios la ley? Y wow, que me encantó esa pregunta. Ahora, otra persona me mandó una pregunta y dice, ¿cuál es el propósito de la ley? Y dije, esta gente está prestando atención. Mira bien. Muy simple. Permíteme darte la respuesta. Yo le mandé por texto la respuesta a las dos personas. Mire bien. Escuche la respuesta. La ley entró en el mundo para que sobreabundase el pecado. ¿No? Lo voy a repetir. La ley entró en el mundo para que sobreabundase el pecado. Y ambas personas me escriben, ¿qué quiere decir eso? Muy bien, me encanta. Mira bien. Porque obviamente, por esa razón yo siempre te digo que nuestra audiencia es inteligente. No importa si tienen educación formal o no tienen educación formal. El pueblo es inteligente, el pueblo entiende. Algunas veces la gente se hace loco por no son locos. Mira. Si yo comencé a hablar con ellos y mira, ¿y por qué la ley fue dada? Bien, bueno, la ley fue dada, ¿no?, para señalar y magnificar el pecado. La ley fue dada para hacer que los hombres estuviesen más conscientes del pecado. La ley fue dada a los hombres para dar a los hombres un mayor conocimiento del pecado. La ley fue dada a los hombres para hacer sentir más convicción de pecado. La ley fue dada para acentuar más y más el hecho y la conciencia del pecado. La ley fue dada para hacer a los hombres más responsables por sus pecados. Si tú no sabes que está haciendo el mal, tú no sabes que está haciendo el mal. Hay un estándar, hay una norma que es afuera de nosotros, en lo exterior de nosotros, y se encuentra en la persona de Jesucristo y su palabra. Ahora permíteme, en el libro de Romanos, te queremos algo. En Romanos capítulo 3, por favor. Vamos a regresar en Romanos capítulo 3. Y te recuerdo lo que dice allá en versículo 20. En Romanos capítulo 3, versículo 20, mira lo que dice aquí. Primeramente en la versión cristiana dice así, dice, porque por las obras, Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene que el conocimiento del pecado. Escuche bien lo que dice la Biblia. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Está captando la idea. Mira, en la versión católica lo dice así, versículo 20 dice, porque porque nadie recibirá de Dios la salvación por el cumplimiento de la ley. El rol de la ley era hacernos conscientes del pecado. Por esa razón recibe la palabra. Si vos no estás consciente que tú andas mal con el Señor, tú crees que tú andas bien. Y el problema es esto, que si tú mueres en esa ilusión que yo estoy bien con Dios, y tú mueres, es demasiado tarde. Ese es el problema. Ahora, abre su Biblia en Gálatas capítulo 6, a la mano derecha. Estamos en Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios y estamos en Gálatas. Vamos aquí en Gálatas, por favor, a la mano derecha. Y en Gálatas, quiero que lo vea en capítulo 3, versículo 19. Versículo 19. Mira lo que dice la palabra. En la versión cristiana dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? La Biblia hace la pregunta y contesta la pregunta. ¿Me entiendes? Que tú tienes. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Buena pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador.
Y dice, ¿y qué está hablando? Bueno, en la versión católica lo dice de esta forma en versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué se dio la ley? ¿Para qué? Promulgada por ángeles con Moisés como mediador, fue añadida para indicar lo que era pecado hasta que llegara la descendencia a quien fue hecha la promesa. Mire bien, hasta que llegara la descendencia a quien fue hecha la promesa. De curiosidad, ¿y quién es la descendencia? ¿Quiénes son? Tú y yo. Nosotros hoy día, hasta que llegara la descendencia de la promesa. Es lo que está haciendo aquí en versículo 19. Ahora, quédese ahí conmigo y baje hasta el versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Mira lo que dice aquí. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Entiende? De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. En la versión católica lo dice así, versículo 24. Dice, la ley nos sirvió de así poder recibir, nos sirvió de acompañante para conducirnos a Cristo y así poder recibir la salvación por medio de la fe. Aquí está el punto. Sin la ley, no estoy informado que yo ando mal. Cuando la luz del semáforo en la calle, yo estoy conduciendo, y yo veo que cambia de verde a amarillo a rojo, y yo paso a rojo, ando mal. He violado la ley, porque yo pude haber causado un accidente. Todo el mundo entiende eso, pero se hacen locos. Pero yo creo que usted note note la gloriosa verdad acerca de la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios más y más y más. La gracia de Dios es mucho más efectiva y poderosa que cualquier pecado o conjunto de pecados, no importa cuánto hayan sido magnificados. La gracia de Dios puede perdonar a todo hombre, no importa cuán grande pecador que seas. Eso no importa. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Note bien lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice. Estamos en Gálatas. Mira lo que dice la palabra. Esto me dice. En la versión cristiana dice, en él, el Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En la versión católica dice así, dice, con su muerte el Hijo nos ha obtenido la redención y el perdón de los pecados en virtud de la riqueza de gracia. Aquí en Efesios capítulo 2, versículo 7, ahora sí, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí, en la versión cristiana dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su sangre por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En la versión católica dice, de este modo quiso mostrar a los siglos venideros la inmensa riqueza de su gracia por la bondad que nos manifiesta en Cristo Jesús. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, por favor. En 1 Timoteo capítulo 1. Mira lo que dice en versículos 14 y 15. En versículos 14 y 15, por favor. En la versión cristiana dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Así habla el apóstol Pablo. En la versión católica lo dice así, versículos 14 y 15 dice,
Pero la gracia de nuestro Señor se desbordó con la fe y el amor que me ha dado Cristo Jesús. Esta doctrina es segura y debe ser aceptada sin reservas. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pregunta: ¿cuántos de nosotros podemos decir que yo soy el primero?